Gracia y paz, amados hermanos. Estaba escuchando uno de esos antiguos programas que solía grabar el doctor R.C. Sproul, en esos programas que duraban 28 minutos, 30 minutos y enseñaba verdades teológicas muy importantes. Y estaba escuchando uno que me resultó muy interesante. Se titulaba Cuatro tipos de personas. Lo escuché y dije, voy a traer ese cuatro tipos de personas en un vídeo para ver y que las personas puedan incluso comentar entre cuál de ellos se consideran que están. En ese vídeo, el doctor R.C. Sproul decía que existen cuatro grupos de personas en base a la salvación. Yo siempre había dicho, ¿no?, que existen dos grupos de personas en este mundo, a pesar de los países, a pesar de las banderas, a pesar de los continentes, a pesar de el estado social que puedan tener, que realmente cuando Dios mira hacia la humanidad está dividida en dos, los que están en la luz y los que están en las tinieblas, los que son de Dios y los que son del diablo, los que están muertos en sus delitos y pecados y los que están vivos en Cristo Jesús, los que son salvos y los que están bajo condenación. Sin embargo, cuando escuché el tema que R.C. Sproul estaba tratando, me pareció muy curioso, porque sí, realmente solo hay dos grupos de personas en cuanto a la eternidad. Pero entre esos dos grupos de personas, él hace cuatro clasificaciones muy interesantes y son las siguientes. Voy a ir muy rápido. En primer lugar, los que no son salvos y saben que no son salvos. Es decir, el primer grupo de personas son aquellas personas que no están en Cristo, son aquellas personas que no son salvas y que son plenamente conscientes de que viven de espaldas a Dios. Es decir, que son plenamente conscientes de que no están con Dios. Son aquellas personas que son conscientes al 100% de que no son salvos, de que no están con Dios, de que no están en Cristo. Ese es el primer grupo, los que no son salvos y saben que no son salvos. El segundo grupo dice que son los que son salvos y tienen plena certeza de su salvación. Él hablaba de aquellas personas que son salvas, aquellas personas que están en Cristo y tienen una completa seguridad de su salvación. Esas personas que les puedes preguntar en cualquier momento, ¿eres salvo? Y te aseguran, sí, soy salvo. Si hoy parto de esta tierra, si hoy muero, sé que voy a estar con el Señor por toda la eternidad. Pero en segundo lugar, él dice que hay el tercer grupo de personas. En primer lugar, hemos hablado de los que son salvos y saben que son salvos y los que no son salvos y saben que no son salvos. Pero ahora los dos otros grupos son más curiosos. Los que no son salvos y creen que son salvos. Existen personas, según la Biblia, que en el día final dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, pero el Señor Jesús les declarará, apartaos de mí, yo nunca os conocí, vosotros que practicáis la iniquidad. Existen personas que están convencidas de que son creyentes, convencidas de que Jesús es su Señor, convencidas de que son salvas, pero que realmente no lo son. Creo que fue Miguel Núñez el que una vez escuché decir una frase como esta: peor que no ser cristiano es no serlo y creer que se es cristiano. Existen muchas personas autoengañadas en la iglesia local, personas que cantan con nosotros, congregan con nosotros, van a los estudios bíblicos, van los domingos al culto, pero que en el fondo no han nacido de nuevo. Así que Sproul dice que ese es el tercer grupo de personas, esas personas que no son salvas, pero ellos creen que sí lo son. Qué peligro, ¿verdad? Cuando uno escuchaba ese mensaje, cuando yo estaba escuchando ese mensaje, yo pensaba, wow, creo que es el peor grupo de todos, aquellos que creen que están yendo derechitos a la gloria eterna, pero que pasarán su eternidad en el infierno. Pero el cuarto grupo de personas, dice R.C. Sproul, que tiene gente que no está muy de acuerdo, pero él lo menciona. Son esas personas que son salvas, pero no saben que lo son. O más bien yo diría que no están convencidos de que lo son. Él dice que ese grupo de personas, hay ciertos teólogos que dicen que no puede ser. ¿Por qué? Porque
los teólogos afirman que cuando una persona pone su fe en Cristo, en esa misma fe está la convicción de nuestra salvación por la obra de Cristo, que en esa misma fe está nuestra convicción de que Cristo nos ha redimido de nuestra maldad y ha pagado por nuestros pecados, y está el descanso en la obra redentora de Cristo Jesús. Así que dice Sproul que hay muchos teólogos que consideran que no es posible ser salvo y dudar de la salvación. Pero cuando nosotros vemos ese grupo, hablamos de otra cosa, y es la seguridad de la salvación. Y no es Sproul solo. He escuchado a más predicadores, he escuchado a algunos teólogos afirmar que una cosa es nuestra salvación y otra cosa es el sentimiento de certeza o de seguridad de nuestra salvación. Y muchos teólogos afirman, aunque seamos salvos, por momentos podemos llegar a dudar de nuestra condición ante Dios, especialmente, dicen ellos, cuando hemos pecado y empezamos a quizá tener en nuestro corazón esa incertidumbre, a pesar de que contamos con el perdón de los pecados en Cristo, a pesar de que sabemos que el Señor es pronto para perdonar, como aquello que dice el apóstol Juan: aquel que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda su maldad. Entonces, a pesar de eso, ellos dan un ejemplo en ocasiones, que es el ejemplo de David. David es un hombre conforme al corazón de Dios. David siempre, desde el momento en que el Señor lo describe así, ha sido un hombre conforme al corazón de Dios, pero David cometió terribles pecados en un momento de su historia, y eso llevó a David a decir estas palabras: devuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, algunos comentaristas afirman que David no está diciendo no soy salvo, pero que de alguna manera David está diciendo no tengo el gozo de un salvo. Es como no me siento salvo. Es decir, soy salvo, pero no me siento salvo. Y por eso David es como que clama a Dios: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Así que Sproul afirma que esos cuatro grupos son los que existen en la realidad. Número uno, aquellos que no son salvos y saben que no son salvos. Número dos, aquellos que son salvos y tienen plena seguridad de su salvación. Número tres, aquellos que no son salvos, pero tristemente creen que sí lo son, y a lo mejor eso además es muy contraproducente porque están caminando derechitos al infierno, sacando pecho y diciendo no pasa nada, yo voy directo a la gloria. Y número cuatro, aquellos creyentes redimidos, nacidos de nuevo y salvos, pero que por algún motivo no están seguros de su salvación. Hay una cosa interesante. Él da un ejemplo y a mí me parece curioso. Él da este ejemplo. Dice: existen personas que te pueden decir yo fui salvo ese día, en esa conferencia, en esa predicación, en ese culto que escuché el evangelio y sé que fui salvo. Pero hay personas, él afirma, que te van a decir yo soy salvo, pero hubo un tiempo en el que yo no sabría decirte cuándo fui salvo. Yo iba a la iglesia, yo escuchaba el evangelio y hoy tengo certeza de mi salvación, pero no sé exactamente el día en que fui salvo. Y él también argumenta eso, que hay personas que durante un tiempo ya eran salvas, pero no eran conscientes de su salvación. Me pareció súper interesante esto de los cuatro grupos de personas en relación a la salvación, y yo te pregunto, ¿de qué grupo eres tú?